nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión. Tenemos cuenta. Corta, presidenta. Vamos a ver la cuenta y después yo quiero, antes de hacer pasar a todos nuestros invitados y ver el tema de Sala Cuna, que podamos conversar el tema de obra o faena, que el ministro, entiendo, nos trae una propuesta, ¿les parece? Y de ahí hacemos entrar a todos y vemos tanto la propuesta, el planteamiento que, o sea, el informe de la biblioteca, y tenemos a 3 centros de estudio, ¿no es cierto?, académicos que nos van a hablar del proyecto. Pero ¿nuestros asesores pueden entrar ya? sí, nuestros asesores sí, pero los otros harta gente y que no tiene mucho que ver con este tema, entonces yo les pediría que esperen un ratito. Presidenta, muy corto. El primer asunto que se da cuenta es que el senador Galilea reemplaza al senador Alamán en esta sesión. Y el senador Galilea, bienvenido a la comisión. Siempre bienvenido. Luego, ayer se dio cuenta en la sala del Senado de 2 proyectos de ley que ingresaron a la comisión, uno que proviene de la Cámara, relativo a facultar a los voluntarios del bote salvavidas que sean trabajadores dependientes para acudir a llamados de emergencia, accidentes u otros siniestros dentro de su jornada. Y una moción de la senadora Goich y de la senadora Muñoz y del senador Letelier que modifica el Código del Trabajo en materia de sala cuna en caso de enfermedad del menor, y esto es precisamente cuando la sala cuna no puede recibir al menor por su condición de salud y el caso de qué pasa con la madre trabajadora. El ejemplo de la chofera del Transantiago. Así es. Presidenta, también dar cuenta que han llegado otras peticiones para ser escuchados respecto a la sala cuna. Uno de la vicepresidencia de la CUT, otro de Educación 2020 y una solicitud también del Instituto Igualdad. Tenemos la solicitud también de la CONAPYME recién para poder asistir. Así que después vamos a organizar después por tema lo organizamos. A los invitados. Sí, Presidenta. Y por último, informar que se le envió a todos los correos una información emanada de la Biblioteca del Congreso respecto también al proyecto de sala cuna, que daba respuesta a unas preguntas del senador Letelier, pero que le interesan a todos los senadores. Se lo entrego aquí, Presidenta. Y también nos hicieron llegar la información por parte del Ministerio desde Impuestos Internos. Así. El Servicio de Impuestos Internos envió una respuesta a la consulta de cuántos trabajadores independientes distribuidos por organismos públicos y no públicos, y que se hizo también llegar a todos los senadores por correo electrónico, pero también está aquí y se va a entregar. Muchas gracias. Terminada la cuenta. Sobre la cuenta, senadora Muñoz. Sí, pues. El proyecto de... Ay. Estoy muda. Sobre el proyecto Sala Cuna, que la senadora Jimena Órdenes, yo y otros colegas presentamos también una moción. Entonces la solicitud de poder incorporarlo al debate del proyecto presentado por el gobierno, por usted también y por otros parlamentarios. Ahí se planteó en la sala y yo lo que dijimos es que primero lo discutamos en la comisión. Yo también soy partidaria de que pudiéramos fusionar. Hay 2 mociones, una que es la que señala la senadora Muñoz, otra que encabezo yo y otra la del mensaje del Ejecutivo, que pudiéramos fusionarlos, hacer esa solicitud a la sala para su tramitación en conjunto. Todas lo que buscan es terminar con el 203 en su sentido más original, ¿no es cierto?, que es el poner un número, el incorporar trabajadores y trabajadoras. Así que me parece que si bien hay un tema adicional que tiene que ver con el financiamiento, que obviamente nosotros no pudimos presentar, sí son consistentes en la idea original. Senador Letelier. ¿Tenemos algún problema hoy día con los micrófonos? Sobre la cuenta, Presidenta, O sea, soy yo la que estoy ahí, ¿no? Da igual. Presidenta, junto con sumarme a la propuesta de que se puedan fusionar, veamos también si hay proyectos que fueron archivados en algún momento para, probablemente los hay, y eso fusionarlo en el debate. Yo lo que quiero solicitar es lo siguiente: en la información que nos mandó Impuestos Internos, Presidenta, se nos da un dato de que son cerca de 2 millones de contribuyentes que boletean.
son cerca de 2 millones de personas que boletean. Dice que solo el 10% corresponde a organismos públicos, es decir, unos 200.000, 215.000. Sería muy bueno que le pudiésemos ir preguntando a Impuesto Interno que nos pueda ir desglosando esta información aún más, por cuanto aquí tenemos un universo demasiado generoso de organismos no públicos de 1.700.000 boletas honorarios. Y me imagino que podrían ellos ayudarnos a especificar en qué rubro, en qué áreas están, para tener una noción mejor del trabajo que vamos a hacer. Yo para complementar, senador, sobre eso, yo creo que la biblioteca después nos ayude. A uno le llama la atención la cantidad y probablemente hay muchos que pueden ser dependientes, tener contratos y a la vez boletear. El chileno, el pituto, ¿no? Yo no sé si Impuestos Internos nos puede dar también esa información, porque desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista de la cotización, es muy probable que esas personas coticen, o sea, coticen, claro, pero cotizan también por su sueldo regular y realizan, puede ser que sea una boleta al año por un trabajo. Puede ser un arquitecto. Claro, pero que cumpla con la cotización regular en su sueldo fijo, diríamos, por el trabajo que realiza como dependiente. Entonces esa situación yo creo que también es bueno, ojalá poder separarla los datos. Porque lo que pasa es si no mapeamos bien, puede ocurrir que terminemos subsidiando a los que cotizan sobre un sueldo menor, estén boleteando mucho, o viceversa. Entonces, ese es el sentido de que podamos hacer una segunda ronda de información, presidente. Sí. Antes de darle la palabra sobre este tema, ¿no? Sí, yo encuentro muy atingente la solicitud que hacen. Yo sé que esto no es lo que corresponde, le voy a enviar a la secretaria el correo electrónico que me envió a mí el subdirector de Impuestos Internos contestando la pregunta, porque me generó la misma inquietud que plantea el senador, solo a modo de información, pero yo prefiero que lo conteste por oficio como corresponde. Pero para mayor anticipación, en el fondo, viene aquí la información complementaria descompuesta, porque me surgió la misma duda que el senador. Entonces yo no tengo problema que eso se los entregue provisoriamente a ellos. Yo antes de pasar al tema de Agrofaena, quiero comentarles a los senadores de la comisión y senadora que hemos estado haciendo un trabajo con Chile Mujeres, que además vienen a propósito de Salacuna ahora como fundación. Si se acuerdan, en la discusión de la reforma previsional, con ellas trabajamos el Pacto por Responsabilidades Familiares y ellas han sido muy activas en seguirlo después, incluso hay un dictamen que responde a una consulta que ellas hicieron sobre los temas de accidente del trabajo. Han hecho un trabajo muy interesante en difundir y de alguna manera tratar de que se implementen en el sentido además más original de los pactos, que tienen que ver con conciliar vida familiar y laboral. Ahí hemos tenido una serie de reuniones con ellas y con actores del mundo sindical y del mundo de los empleadores, del mundo con la CPC, con la SOFOFA, y lo que queremos hacer es un seminario el jueves 18 de octubre, es la propuesta original que tenemos, y estas reuniones las hicimos como preparatorias para ese seminario, donde nos interesa poder mostrar la experiencia del primer pacto que se hizo, que es de la CAP y que es una experiencia bien virtuosa porque además son hombres los que lo pidieron, esto se da en el marco además de una empresa que tiene una organización sindical que cumple con lo que requiere hoy día la ley y esto en el ánimo de mostrar cómo esto puede ser una experiencia virtuosa desde el punto de vista de la organización sindical, de la persona y también para la empresa. Les voy a hacer llegar la propuesta el 18 de octubre durante la mañana. Eso es jueves, me parece, sí, jueves 18 de octubre. Hemos hecho el esfuerzo y destinado como bastante tiempo para trabajar previamente con los actores, para que esto no sea un debate que a veces se da más bien como desde la trinchera, sino más bien a partir de la práctica, ver cómo esto puede ser una herramienta efectivamente que puedan utilizar más empresas. Y recordar que este pacto tiene el resguardo de que es un pacto que depende de la decisión del trabajador. O sea, aquí que es un poco el resguardo respecto de que no signifique
que hacen la pega en la casa pero tienen más pega, sino... ¿no? Pero a mí me parece interesante que se conozca sobre todo las experiencias prácticas y ver cómo incentivamos de alguna manera buenas prácticas en las empresas en materia de familiar. En esto hemos trabajado además con el equipo del Ministerio del Trabajo, ha estado el subsecretario en las reuniones y también la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Ya? Ha sido un trabajo que yo quiero valorar a propósito de que está el ministro acá y ojalá podamos participar todos ese día. O sea, no es un seminario demasiado extenso, sino más bien lo que busca es sentar a todos los actores. Dicho eso, y les vamos a hacer llegar la propuesta, le dejo la palabra al ministro, pues nosotros tenemos pendiente y la última sesión acordamos avanzar en la tramitación del proyecto que establece el contrato por obra faena y el punto más polémico tiene que ver con la indemnización y yo entiendo que hay una propuesta a raíz de varias conversaciones que han habido durante este tiempo. Bueno, yo les agradezco a los senadores la disposición a conversar. Nosotros les trajimos un texto para que lo revisen. Es un texto con dos alternativas. Sé que con algunos he tenido la oportunidad de conversarla directamente. Solo un comentario previo. Nuestra preocupación, el fundamento de estas indicaciones es, en primer lugar, entender la motivación de los autores del proyecto de establecer una indemnización por año de servicio, pero también la cautela de que esto no termine siendo, por el momento especial en que entraría en vigencia, perjudicial para los propios trabajadores. Hay que entender también que esto se suma al incremento que va a tener la cotización previsional, que en principio un 4%, es un 4% que nosotros tenemos clarísimo que no puede incorporarse de una vez, porque eleva el costo, y lo que hemos planteado es que esto se aplique con la suficiente gradualidad para que rija, por supuesto, pero para que en su implementación transitoria no pueda afectar finalmente las oportunidades de empleo para los trabajadores. Me encantaría que don Francisco lo pudiese explicar más en detalle. Presidenta. Francisco. Las dos opciones de gradualidad en términos muy concretos, por su intermedio, consisten en lo siguiente. Una primera que es lineal en el tiempo, que básicamente consiste en que durante el primer año de vigencia de la ley, la indemnización a pagar será de un día por mes trabajado con infracción superior a 15 días. Durante el segundo año, la indemnización a pagar será de 1,5 días por mes trabajado y fracción superior a 15 días. Y durante el tercer año, a principios del tercer año, se eleva a 2 días por mes trabajado y al final desde el tercer año se eleva a 2,5 entrando en régimen. No, son 3 años. Una categoría de 3 años. Tienen un problema en su esquema. Eso sí, 0 sí. a 1, de 1 a 1,5, de 1,5 a 2,5, o lo tienen mezclado con el mismo. Sí, es que no hay de 0 a 1, Presidenta. O sea, no hay al inicio del proyecto, al inicio de la vigencia del proyecto, se genera 1, no se genera 0. En el día 1 de la vigencia de la En el día 1 de la vigencia de la ley se genera 1 día. Ya. No es 0. El primer año que para nosotros es Entonces, en el primer año, al cumplirse el primer año, es 1,5. Exactamente. Al cumplirse el exactamente. segundo año, es 2. Y al cumplirse el tercer año, es 2,5. Está bien, Incluso, claro. El año claro. 0, en el fondo, es 1. Claro, así es. El año 0 es 1. Una segunda propuesta que es, Presidenta, es alternativa, no tiene más objeto que ponerla a disposición de la Comisión. No, pero al final del tercer año el proyecto va a estar en régimen, por su intermedio, Presidenta. Pero al principio. Pero no hay año 0 en subsidio. Bueno, la segunda propuesta consiste en analizarlo como elemento ordenador, teniendo el elemento ordenador de la duración de los contratos. Es decir, durante el año 0 entra en vigencia los 2,5 días en forma completa para aquellos contratos cuyos servicios se presten por 6 meses o más. Durante el segundo año
se prestan para aquellos, la misma indemnización se amplía a aquellas obras o faenas que duren más de 4 meses. Y durante el tercer año, al principio del tercer año, para aquellas obras que duren más de 2 meses, y al final del tercer año con aquellas obras en régimen que duren 1 mes o más, como lo señala el artículo 163 ya aprobado. Esa es la gradualidad existente y la que traemos como propuesta, Presidenta. Senador Letelier, yo les pedí aquí a los colegas que conocen mucho más sobre todo el mundo agrícola, porque hay 2 criterios. Yo reconozco además acá la disposición para respaldar lo que está en el proyecto y establecer cierta gradualidad para que se puedan realizar los ajustes. Yo creo que en eso, en el criterio en general estamos de acuerdo, pero en la cosa práctica me gustaría conocer su opinión. Mira, tal como le he manifestado, presidente, al ministro en diferentes ocasiones, nosotros estuvimos abiertos a ver una flexibilización, pero una flexibilización que era en 3 pasos, no al final del 4º año, 3 pasos, es decir, ahora, próximo y tercera, son 3 pasos, no 4, es una formalidad, pero yo quiero subrayarlo como concepto, quizás no quedó claro cuando lo conversamos. Creo que es, porque lo que nos están pidiendo es que revirtamos de la ley que ya tenemos listo para despachar, que es 2,5 de inmediato, que sería aprobar la ley, parte con 2,5. Entonces, lo que nos ha pedido el Ejecutivo es que nos abramos una flexibilidad. Entonces, el que partamos, da igual que sea 1 o 1,5, pero partimos con un monto, 1,5, 2, 2,5, y eso es lo que estamos proponiendo. No es en 4 tramos, que es lo que hablamos con el ministro, porque eso no entendimos. Y que sería una gradualidad que estamos disponibles a acogerlo, hemos hablado con otros colegas. Más ese esquema que un esquema por duración de contrato. Porque si la razón de ser de la postergación o de la gradualidad, perdón, tiene que ser la gradualidad para todos, porque a todos se les va a estar agregando estas otras consideraciones que ha planteado el ministro. No es por duración de la faena, sino a todos los empleadores se les va a agregar estas otras cargas. Entonces parece más adecuado un esquema lineal más que por duración de contrato. Sí. La gradualidad, si nosotros entendimos que era efectivamente en 3 años, aquí no hay un 4º año, ¿no? Toda la gradualidad se cumple al tercer año. Nosotros entendimos que lo que se nos pedía que al final del tercer año estuviera en régimen la ley. Y es así como está planteado. Al final del tercer año, al principio del tercer año. Pero de los temas que el ministro está abierto. La senadora Muñoz y después le doy la palabra al ministro. Solamente para dar una opinión, dado que hemos conversado con el ministro, que después de la última sesión antes del receso, que hay un proyecto aprobado por esta comisión de mucho tiempo y hemos accedido a escuchar y hacernos cargo de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo, que son pertinentes, y es por eso que con el senador Letelier, digamos, habíamos estado de alguna manera en la decisión de que esto fuera sala, tal cual lo aprobó esta comisión con el 2,5 de indemnización inmediatamente una vez promulgada la ley. Nos hace sentido los argumentos del gobierno y por eso hemos accedido a revisar y el señor ministro nos ha hecho varias propuestas. La opción 2, en mi opinión, establece división entre los contratos de más o menos duración. Entonces, en mi opinión, me habían atraído al principio, pero después se produce un fraccionamiento de meses de los contratos y no lo encuentro viable. La gradualidad me parece más pertinente y habíamos conversado la posibilidad de que esto se fuera en 3 años. Pero en la medida que el 1,5 es al final del primero, el 2 al final del segundo y el 2,5 al final del tercero, esto va a entrar realmente en plenitud el 2,5 al 4º año. Entonces eso es lo que queremos, hay una variación en lo que de alguna manera habíamos conversado. Eso es mi presidente. Sí, pero podemos buscar un acuerdo en acelerar un poquito la implementación. Yo entiendo y yo valoro que finalmente un proyecto de este tipo salga con la aprobación de todos, si eso es lo que queremos, ¿no? Sí, yo también valoro muchísimo eso, de verdad.
porque fui parlamentario y sé que a veces lo que más cuesta es en estos proyectos un poco ponerle cautela. Voy a ser muy franco, aquí la gran preocupación es que este no es el único proyecto que va a incrementar el costo de contratación este año. Ustedes saben mejor que nadie que el proyecto de pensiones va a ingresar con una cotización adicional, que sabemos nosotros que no podemos ingresar con un 4% de la noche a la mañana, porque eso es muy fuerte. Esto es un 5,3% inmediatamente de incremento, y por eso es que yo valoro la voluntad de ustedes de que aquello se aplique en forma gradual. Yo les pido que mantengamos esta gradualidad, que a mi juicio es bien prudente, en el sentido de que esto es plenamente, el periodo de transición en el fondo son 3 años, y entra plenamente en régimen a partir de fines del tercer año. Ya hasta el tercer año tenemos ya con un 2% ya con 2 días de indemnización estamos hablando de un incremento en el costo neto, esto es neto, del 4%. Cualquiera fórmula que quisiéramos que acortáramos esta gradualidad, el incremento sube mucho más. Yo por eso que me atreví a plantearles esto. Creo que es cauteloso, no va a afectar el empleo y como les digo, entra en régimen en 4 años, en 3 años. El lapsus fue mucho. Pero está bien. Mire, pero yo quiero plantear, sugerir, perdón. porque yo creo que también en la medida en que nosotros aceleramos la implementación, ganamos tiempo. O sea, yo valoro que se plantee, porque muchas veces nosotros en esto decimos empieza a regir 6 meses a partir de la promulgación de la ley, se está planteando su vigencia inmediata, ¿no es cierto?, en la propuesta del Ejecutivo. No. Hay una cosa que es muy importante. Yo creo que eso es importante clarificarlo, sí, para pongamos las cartas sobre la mesa. Sí. No, lo que pasa es que el proyecto ya venía con una gradualidad, no con una gradualidad, perdón, con una entrada en vigencia diferida, pero de 90 días. Es el tema para no afectar los contratos ya celebrados, nada más. Es decir, para los contratos que se celebren a partir de los 90 días de vigencia de la ley, lo cual tiene toda lógica, porque si no se va a producir una confusión jurídica significativa. Ahora, podremos acortar ese plazo un poco, ¿no? Perdón, presidente. Voy a decir algo. Sí, ministro. Voy a decir algo para mí es súper importante saber cuándo empieza a regir y a partir de eso la vigencia de los 3 años, el tiempo completo. En el caso de la vigencia de la ley, no hemos innovado y establece que son 90 días de promulgada. Eso, y nos podría ratificar a lo mejor algunos de los senadores que están asociados a la construcción, es importante hacerlo en los contratos de construcción, porque los contratos de construcción se tienen que presentar antes, postular y evaluar los costos antes. Entonces nos pidieron mucho, nos pidieron mucho que haya una antigüedad, incluso nos pidieron más de 90 días. Creo pensar que en la agricultura, en los temporeros de la agricultura, aquello es distinto, porque son tratos directos con el trabajador. Yo no innovaría respecto a los 90 días, respecto a la construcción, por ningún motivo. Creo que en el tema de la agricultura es distinto porque, insisto, el trato es directo del temporero y no responde a una planificación previa, a un presupuesto que calculó cuánto iba a ser esto. Cuando le planteamos esto a la Cámara de Construcción, ellos pidieron 6 meses porque ellos postulan a una licitación de un edificio, hacen la base de cálculo y saben que tienen que pagar indemnización. Si de la noche a la mañana les cambiamos esto... Para contratos vigentes, en el fondo. Claro. Si una empresa constructora tiene que hacer el edificio al frente y dice, oiga, esto va a costar $1.000.000, calcula cuánto es el costo por trabajo y en consecuencia lo que quiere saber es cuánto le va a costar finiquitar a un trabajador y por eso quiere esa antigüedad para la planificación. Si el contrato de obra ya está celebrado y esto lo que altera no es el contrato de obra, sino que altera el contrato de trabajo, no va a estar contemplado el mayor costo en ese contrato de obra ya licitado. Esa es la razón por la cual ellos pidieron especialmente una anticipación incluso mayor a 90 días. Eso mismo, no ocurre en el tema en la agricultura, por cuanto, si bien es cierto, se requiere planificar, el trato es directo con el temporero. Senador Letelier, ahora sí le doy la palabra, gracias. Los agricultores también planifican, tienen contratos futuros, entonces no quiero caer en ese argumento. Como elemento,
quiero proponer que podamos llegar a un acuerdo. ¿Ya? Nosotros preferimos otro esquema. Estamos abriéndonos a este esquema, ministro. Entonces, yo entiendo que si tenemos el compromiso, usted no sé cuándo van a presentar la indicación. Pues si tenemos un acuerdo, lo pedimos tiempo en la sala hoy día. ¿La promulgación se produciría antes final de año? Sí. ¿Cuándo? Entonces, disculpe que sea tan práctico en esto, porque esto tiene que Pero ver... esto porque esto viene, perdón, senador, esto ya fue aprobado en la Cámara, viene acá, o sea, debería ser refrendado en la Cámara si tenemos un acuerdo. habría urgencia puesta para despacharlo. A mí lo que me gustaría es su compromiso lo siguiente: acceder a esta calendarización, pero que esto entre en efecto práctico el 1 de enero. Es decir, que haya un compromiso, porque tenemos noviembre y diciembre, tiene el mes de octubre para terminar el trámite, promulgar, y yo creo que esa buena fe, la mejor forma de hacerlo es, dejemos la ley, que entre en vigencia el 1 de enero. Y de esa forma, y se entiende que es para los contratos nuevos. Que entre en vigencia y con los 90 días en el caso que plantea... No, este se título. eliminan los 90 días, entra en vigencia 1 de enero, y tenemos 90 días por delante, hoy de zozobra, depende de nosotros cuán rápido lo tramitamos, y le aceptamos su propuesta de calendario, que no era el que queríamos nosotros, pero ya, se lo aceptamos que sea a final del tercer año que termina. Quiero recordar que, porque nuestra idea era que entrara 1, 2, 3 tramos y de inmediato. Con la conversación. La verdad es que tenemos aprobado que fuera 2,5 de inmediato, para marzo el próximo año. Pero creo que esto es un buen equilibrio. Que entre en vigencia el 1 de enero y con la gradualidad que ustedes nos proponen. Y además va a ser aprobado con bastante celeridad, porque yo creo que en la Cámara, si nosotros tenemos acuerdo acá, en la Cámara vamos a tener los votos. La construcción, mire... Vamos a hacer la palabra. Adelante, senador. Yo no sé por qué a mí me adjudican tantas actividades, pero... Es por la familia. Pero en la Está familia... bien, a buena hora. La familia agrícola, Doña Iguana, Sí, por eso. Coltauquina, así que... Tauquina más que Doña Iguana, no Sí. diga que son Doña Iguana. Coltauquino, en verdad. De Loreto, para ser más expresamente. Pero una pregunta, ministro. Cuando dice primer año, ¿es al final del primer año? O sea, ¿cuándo empieza el 1,5? No, pero el 1 es al final del 1. Pero deberíamos tener el Es 1, el 1 de enero, No, pero en que, este que escenario, hagamos el ejercicio. y el 1 de enero del Si esto- 2020, la ley entra en 1,5. vigencia el 1 de enero del 2019. O sea, el contrato por obra faena que se firma el 2 de enero, para ponerlo así, del año 2019, el que se firma el 2 de enero, ¿tiene que pagar un día o ese todavía no? No, ese es un día. Y el que se firma el 1 de enero del 2020 tiene 1,5. No hay cero. El del Ya, 2021 entonces tiene son 2. en la práctica son 4 tramos. Eso es lo que estamos alegando Sí. nosotros. En la práctica son 4 tramos para ponerlo así, sí, yo creo que estamos muy claros. Del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2019 es 1, para los contratos que se firmen en esa fecha. ¿Sí? Del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 es 1,5, Exacto. para los contratos que se firmen en esa fecha. Y así sucesivamente. El Son- 2021 es 2 y el 2022 entra en régimen. 22 y el año... entra en régimen. Justamente, y el 1 de enero del 2022 es cuando están los 2,5. Exacto. Para que estemos todos hablando en el mismo idioma, ¿no es cierto? Eso es lo que me ha pedido el ministro, que modifiquemos. Sí, no, Que no entre en régimen. no, sí, me tocó estar en conversaciones. No, yo creo que tomando el compromiso, este compromiso legislativo y de aceleramiento nuestro, para que esto esté efectivamente operativo el 1 de enero, a mí también me parece perfectamente razonable con ese compromiso.
Y también prefiero este esquema que el de las duraciones de los contratos, porque eso por último puede tener alguna arbitrariedad en el tema contractual. Así que yo también estaría por esta vía, ministro. Ministro, ¿quiere hacer uso de la palabra? No, la verdad que ¿Estamos claros? estoy clarísimo. Sí. O sea, entrar en vigencia el Estoy primero... pensando en el tema que le había planteado el senador, pero dado como parte gradualmente con un día el impacto que puede tener incluso que vaya un contrato ya celebrado es más agotado. Y lo que tiene que estar clarísimo en la indicación es que para los contratos nuevos, ¿ya? Para que eso esté, para que nadie en el mundo laboral no tengamos ese... Sí. Senador Letelier. Me permite, es para evitar la judicialización lo que voy a decir, a menos que haya jurisprudencia. Si un contrato es de noviembre del año 2019, por 5 meses, va a agarrar un tramo y otro. Se presume, ¿qué cosa respecto al monto por día? ¿Es el monto vigente al término del contrato o la duración del contrato? Que simplemente cualquiera que sea claro, para evitar que esto termine judicializando y generando conflicto. Presidenta, la indicación está redactada en el texto propuesto. Los contratos celebrados el primer año, los contratos celebrados el segundo año. La fecha de contrato. Si se celebran en diciembre, quiero decirlo porque no me parece correcto. Si yo firmo un contrato con la NANI en diciembre y trabajo 8 meses, y me corresponde el 2,5 y no el 2, porque estoy terminando el 4º año, que me paguen la indemnización que existía en la fecha de suscripción del contrato. Lo quiero decir. Yo, es que en eso, a mí me gustaría en este aspecto, y yo creo que es bueno que quede completamente claro para evitar judicializaciones. Yo creo que, dado que la ley es conocida, a contar y tiene vigencia a contar del 1 de enero, los tramos debieran valer sí o sí en los años en que se pactan. Es decir, en el caso que está diciendo el senador Letelier, me parece que si uno cambia de tramo por año, el contrato, como esto no es una norma nueva, sino que es algo que todos conocían, debiera decirse en noviembre es 2, en diciembre es 2, en enero es 2,5. Me parece que esa debiera ser la regla porque es una ley conocida por todos. Sí, es una ley conocida. No, lo que ocurre además que... Vamos a escuchar a Francisco. No, lo que ocurre además es que otra cosa. Hay un principio general básico que nos pareció, en realidad nos pareció de todo sentido común, no por tomar una opción u otra. Los contratos se rigen por aquellas leyes vigentes al momento de su celebración. Pero esta ley va a estar vigente y va a establecer que a partir de ese año, del año siguiente, parte con una indemnización más alta. O sea, es una ley vigente. No, yo no comparto, Francisco, la interpretación. Presidenta, quisiera ponerle un ejemplo. Las reformas del año 90 modificaron las indemnizaciones por años de servicio. Subieron de 5 a 11 indemnizaciones. Sin embargo, el tope. Sin embargo, en el artículo transitorio, como se está proponiendo acá, se dejó establecido que aquellos contratos celebrados antes del 14 de agosto de 1981 se regían por estas otras indemnizaciones, porque fueron el momento en que fueron celebrados, en ese momento no había tope. Por lo tanto, se le respetó el tope. Bajo el razonamiento contrario, hubiéramos tenido que decir que los contratos celebrados antes del 14 de agosto de 1981 igual bajaban de sin tope a 11. No, acá estamos estableciendo que los contratos que están firmados antes de la entrada en vigencia de esta ley se mantienen tal cual y para los contratos nuevos rige esta gradualidad. A mí me parece que es clarísima la ley, el texto. Genera además un escenario conocido para el empleador, para el trabajador, que quede estipulado en el contrato, o sea, no hay ningún problema. Y calculado además, yo imagino cuando una empresa participa en una licitación o cuando un packing programa su planilla de remuneraciones. Ministro. No, presidente, yo en esto quiero, como son normas transitorias y no son las definitivas, tenemos que generar la total certeza y por eso la fecha de celebración del contrato es la que debe mandar. Porque de lo contrario, sí, dependiendo cuándo yo celebro el contrato o cuánto dura, si eso va a cambiar el monto de la indemnización, va a generar
justamente lo que queremos evitar en esta etapa transitoria, que es que si los 15 días de término de contrato son en el primer periodo o en el segundo, recordemos que esto va a entrar a vigencia el 1 de enero, pero podría ser también el 27 de diciembre, y por tanto es un año calendario. Yo creo que es súper importante, para que no haya duda, para que no haya judicialización, para que finalmente esto no sea más grave, que genere más enredo, es que en la etapa transitoria lo que mande sea la fecha de contratación. Todos los contratos nuevos, porque también todos los contratos nuevos celebrados a partir del 1 de enero son con X indemnización. Del 1 de enero al año siguiente, con exactamente la contraria. Presidente, ministro, perdón, ¿le puedo sugerir algo? Mire, no quiero que me entienda mal, disculpe si la palabra que voy a usar es inadecuada, pero no tengo ganas de pirquinear. Entonces, por favor, no me invite a aquello. Tenemos la condición de aprobar que la indemnización entre de 2,5 el próximo año completo. No hemos abierto una gradualidad. Inicialmente la idea es que partiéramos con 1,5, que al final del primer año fuera 2, al principio del segundo año 2 y al principio del tercer año 2,5. Nos ha pedido que lo extendamos. Hemos dado la facilidad. Entonces, yo pediría, creo que es bueno que podamos hacer una de dos alternativas. Si usted lo quiere hacer con su esquema del año que está el contrato suscrito, yo voy a proponer otra gradualidad distinta, y de que esto entra en plena vigencia en enero del 2021. Pero si usted me está pidiendo 2022, le pido, siento que estamos en una situación, estamos abriéndonos, pero ¿cuál es el efecto práctico? Yo le voy a decir quiénes son los más afectados con su propuesta. Son precisamente a quienes yo represento más en que van a ser los beneficiarios, son los trabajadores agrícolas de los packing. ¿Ya? Esos son porque los trabajadores de los packing comienzan a trabajar a final de un año y se extienden parte del próximo año. Ese es el ciclo. Entonces le está diciendo que esperen el quinto año. Entonces, en eso usted me empuja a tener que adelantar todo el calendario. Entonces, proponga usted cuál es el mejor camino, pero le pido que no nos proponga esta gradualidad con esa lógica, porque hemos tratado de ser lo máximo flexible posible. Bueno, yo creo que están puestos los puntos. ¿Aceptar lo que proponía el colega Galilea, que fuera de acuerdo al mes? ¿Trabajado? Eso yo quería complementar. Dado que la ley es conocida desde el 1 de enero de este año, será conocida desde el 1 de enero, yo no le veo ningún problema y me parece lógico ocupar el criterio pro trabajador en este sentido. Es decir, si yo contraté en un packing a una trabajadora desde noviembre hasta marzo, ese contrato, como ya sabe, porque hay una ley vigente, sabe que va a tener que pagar en noviembre el extra 2, el extra 2 en diciembre, y pasa a 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Y me parece que eso no es novedoso ni es injusto para nadie, porque todo el mundo sabía que iba a ser así desde hacía ya mucho tiempo. Y no me parece complicado, evita cualquier judicialización, y efectivamente me parece una buena composición en este tema. ¿Les parece, Presidenta, que despejemos, sí, para que no haya ni una duda, el mes mixto? Es decir, cuando usted pasa mitad, el mes que tiene de ambos periodos, yo preferiría que... Está bien. Para evitarse, yo lo que quiero evitar cualquier mínimo de judicialización. Entonces, si yo, el caso, estoy pensando en el packing, que yo tengo 15 días o 14 días en un régimen, que en el mes mixto rija la fecha de origen, ¿les parece? Sí. Eso, perfecto, estamos de acuerdo. Ya, ahora en términos de procedimiento, yo voy a pedir hoy día en la sala plazo para indicaciones hasta el martes. Perfecto. Hasta el martes para verlo, para que lo votemos el miércoles. Y yo entiendo que va a ser una indicación del Ejecutivo. El parlamentario, pero el martes está perfecto. Pero el ministro se encarga de la presentación de la indicación. ¿Ya? Sí, que habría que arreglar un poco la modalidad para ver los meses.
Pero no, yo ese compromiso está. Sí. A mí me gustaría que fuera del Ejecutivo para dejar zanjada una discusión que en algún momento se podía haber abierto, decir, ¿no? Como la retribución, en algún momento se planteó, pero eso yo entiendo que es responsabilidad del ministro para no abrir una discusión sobre eso. Creo que además aquí yo quiero reconocer la disposición de todos para lograr un acuerdo. Creo que esto nos permite que un tema que queremos que sea a beneficio de los trabajadores también se pueda implementar con la gradualidad necesaria para que los empleadores se puedan ajustar y creo que también es una buena señal que generemos acuerdos en estas materias. Así que agradecerles a todos. Acordado esto, y toca campana porque está acordado. Vamos a pasar al tema siguiente, que es Sala Cuna. Yo les pediría que pudieran hacer pasar a todos los invitados e invitadas que tenemos. Le damos la bienvenida a todos y todas y le vamos a pedir a los que van a exponer que se puedan sentar acá en la mesa. Y la casa es pequeña pero el corazón es grande para todo el resto. A los que sí, pero para que tenemos considerado 4 exposiciones: la Biblioteca del Congreso, a Comunidad Mujer, a la Universidad Alberto Hurtado y Chile Mujeres. Tratamos hoy día, esta es la primera audiencia que tenemos. Eso. Uno más, ministro. Francisco, ¿te voy a poner ahí? Que se corra más lento, ¿o no? A mí me encantaría que esta fuera una mesa redonda, pero sería una sala muy grande. Bueno, queremos darles las gracias a todos los y las que están hoy día acá. Esta es la primera audiencia que tenemos en el proyecto de Sala Cuna Universal, pero yo creo que con todos los que estamos acá y con todas hemos estado en más de una ocasión discutiendo esto. Está la senadora Órdenes, que no estuvo al principio de la sesión, y yo quiero comunicarle que acordamos fusionar los proyectos, que era una inquietud que ella tenía, así que yo lo voy a pedir hoy día en la sala, que era algo que habíamos conversado, que ya lo había planteado antes de que lo hubiéramos planteado acá en la comisión, ¿ya? Y que además está cordialmente invitada a seguir este debate y la tramitación del proyecto. Vamos a darle primero la palabra a la biblioteca y yo les voy a dar la palabra a las 4 y después de eso vamos a hacer una ronda de preguntas y conversación sobre este tema, recordándole que lo primero que hicimos fue escuchar la semana pasada la exposición del Ejecutivo y hoy día tratamos de ver a quienes han estado por muchos años trabajando en este tema y yo quiero hacer ese reconocimiento. Y que de alguna manera también son responsables, en el buen sentido, de que este proyecto hoy día lo estemos tramitando, que yo creo que ese es un logro de mucha gente, pero sobre todo de quienes en los temas de género, de incorporación de las mujeres en el mercado del trabajo, de corresponsabilidad también desde la sociedad civil organizada, desde los centros de estudio nos han aportado información, propuestas, así que quiero también felicitarla y hacerles parte de la buena noticia de que estemos tramitando el proyecto. Dejamos la palabra a Paola. Buenas tardes. Nosotros somos de parte de Asesoría Parlamentaria para los demás invitados y vamos a hacer un pequeño resumen de un informe que se entregó que está referido a los modelos del cuidado infantil en la experiencia comparada. El objetivo, como les comentaba, es dar cuenta de los modelos del cuidado infantil y lo hicimos agrupándolo a través de 2 grupos de países en América Latina y países OCDE. Dentro de América Latina también incluimos a México, que también tiene esa dualidad. Y vimos modelos de cuidado y tratamos de ver el tipo de financiamiento, que es un poco lo que con este proyecto también se quiere modificar. Para tales efectos nos vamos a referir en una primera instancia, en forma muy breve, al cuidado infantil y la conciliación de la vida familiar y laboral, que ese es como
la premisa que está en todo el cuidado infantil en tanto los países OCDE como en América Latina, vale decir que sea una modalidad en el cual se hace cargo a través de distintos mecanismos. Ahora, está a nivel lo que es la conciliación, está en la agenda pública de la mayoría de los países, está la conciliación de la vida familiar y laboral. En los distintos países se han formulado, ya sea a través de políticas públicas o a través de regulaciones laborales que han permitido esta conciliación de la vida laboral y familiar. Ahora, la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores es una política de familia que ha superado el tema de que sea un beneficio para la mujer. Eso se ha superado. En la mayoría de los países ya se ha estado cuestionando y modificando, ya sea en la política pública o a nivel de regulación, que sea un beneficio o una conciliación para el trabajador, que se hace cargo del cuidado de menores, ¿ya? Y además de eso, también viene por otra parte el derecho del niño a ser cuidado, como una provisión que tiene que dar el Estado. Obviamente que, como bien sabemos, la cobertura y la provisión, por lo menos de los países, tanto de la OCDE que revisamos, latinoamericanos, la cobertura y la provisión nunca es el 100% en ninguno de los países. Obviamente que los países, después lo van a ver, que los países nórdicos son los que nos llevan, obviamente, ventaja. Sí. No, está ahí muy adelantada. Sí. Sí. En América Latina. En América Latina, como se ve ahí, la participación de las mujeres en el mercado del trabajo ha habido un aumento. Sí, en datos que nos da la CEPAL, efectivamente dice que ha aumentado la última década, pero se ha ido estancando, ¿ya? Y se estancó en el 53% ese dato. Ahora, el 78% de las mujeres que participan lo hacen en labores de sectores de baja productividad y con malas remuneraciones. Ese es el panorama a nivel latinoamericano. Y se evidencia, obviamente, problemas de brechas de género en el mercado laboral. Eso es algo que la CEPAL también nos dice. Por lo tanto, aquí ellos dicen que es necesario superar ciertos factores estructurales que impiden que la mujer ingrese al mercado laboral y superar las brechas cuando la mujer ya ha ingresado al mercado laboral. Y por tanto, vuelven a hacer importancia, al igual que lo hizo la OCDE en el último informe, en la conciliación entre el empleo y el cuidado. Y ahí, en el caso de la CEPAL, dice que el Estado en América Latina juega un rol preponderante en la provisión de la calidad y cobertura. En general, en los países que nosotros miramos en América Latina, que fue Argentina, México y Brasil, ¿sí? Sí, Argentina, dale más. Brasil, sí. México y Uruguay, que tratamos de ver distintos modelos, no se vieron todos los países. En ese caso, hay dos países que presentan que tienen regulaciones parecidas a la que tenía Chile, con la obligación de establecer salas cuna a los empleadores que tenían un cierto número de trabajadoras. En el caso de Uruguay no la tiene, y en el caso de México también existe una obligación por parte del empleador a través de un financiamiento que es por parte del empleador, vale decir, de que es una prestación de la seguridad social. En Argentina existe una reglamentación que dice que el empleador debe otorgar estos centros de cuidado infantil a las trabajadoras, pero esta obligación no se ha podido implementar porque está sujeta a un reglamento que nunca se ha dictado. Entonces, finalmente, la cobertura o la provisión de salas cuna está dada por el Estado a través de las guarderías públicas, que no tiene cobertura al 100%, y a través de la negociación colectiva. Y el resto accede a nivel de lo que es privado. Es interesante que en el año 2017 hay una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que fue una trabajadora que recurrió a los tribunales exigiendo que se reglamentara este artículo que imponía una obligación legal al empleador de dar cobertura. Y se ordenó al Ejecutivo a reglamentar esta obligación, pero a la fecha, por lo menos de lo que yo revisé a nivel de lo que es las páginas web oficiales, nunca se ha reglamentado. En el caso de Brasil, como ven ustedes, también las empresas con más de 30 trabajadores, hay obligación del empleador de poner un lugar donde ir a dejar los niños. Dice que están en periodo de amamantamiento, que es bastante
digamos, hasta cuándo se amamanta, no existe reglamentación, pero existe esa obligación y que se puede cumplir a través de establecimientos propios, por convenios, por guarderías, bueno, distritales, ahí son las guarderías de las regiones que tiene Brasil. Ahora, respecto de esta obligación que tienen las empresas con más de 30 trabajadores, el Ministerio del Trabajo, a través de una reglamentación, una resolución, autorizó, en el caso que no tuvieran una provisión de guardería, de pagar en dinero ese dinero, ¿ya? También Brasil no tiene una cobertura del 100% y también están a través de políticas públicas tratando de aumentar su cobertura. En el caso de México, acá existe en la ley del Seguro Social el derecho a las guarderías para los hijos de la mujer trabajadora. Mujer y en el caso del hombre cuando tiene el cuidado personal. Solamente aquí lo puse mujer trabajadora, pero también en el caso del hombre trabajador es cuando tiene el cuidado personal del niño. Y este beneficio desde los 43 días hasta los 4 años. El modelo de financiamiento aquí es diferente. En el caso, un caso especial y por eso se quiso resaltar, porque esto proviene de una cuota patronal, del 1% del salario base que todos los trabajadores tienen que respecto de todos los trabajadores que tenga el empleador. Vale decir, con eso existe obviamente un fondo y con ese fondo el Instituto Mexicano de Seguridad Social establece la provisión. Ahora, la ley otorga que los empleadores instalen sus propias guarderías en su empresa. En ese caso, lo que hace el instituto va a revertir la cuota. En el caso de Uruguay, no existe una norma legal sobre cuidado de los hijos de los trabajadores, ¿ya? Pero constitucionalmente está garantizada la provisión de educación. Hay una ley que es bastante interesante del año 2015, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Vale decir, existe un derecho, hoy en día es un derecho social a ser cuidado del ser humano. Y no solo son distintos grupos etarios, son los menores, son las personas que cuidan a las personas discapacitadas, los discapacitados. Esto es una ley bastante integral. Con eso, ¿qué es lo que se ha hecho? Se trató de aumentar la provisión, porque también Uruguay tenía un problema de provisión para el cuidado infantil. Entonces, al establecerlo como un derecho social, lo que se quiere es aumentar a través del financiamiento estatal la provisión de las salas cuna. Aquí en este caso puede ser, es pública, ¿cierto? Y también, no me voy a ir en el detalle, hay 2 tipos de centro y también puede ser privada, pero todo está regulada, ¿cierto?, por el Ministerio de Educación y de Cultura. Ahora, Cristín va a hacer la revisión de los países OCDE, ¿ya? Así que las dejo con ella. Vamos aquí a compartir esta presentación. Buenas tardes, por su intermedio, Presidenta. Continuando con la misma presentación, queremos señalar que los países OCDE claramente también llevan un poco más la delantera, en este sentido, ¿por qué? Porque han ido también en una progresión desde programas que estaban dirigidos a poblaciones más vulnerables o a colectivos específicos, porque estaban enfocadas en sacar de la pobreza a ciertos grupos. Y hoy en día, con el cambio, en los últimos 20 años se han producido muchas modificaciones en sus políticas públicas y en sus normas, porque están orientadas a cerrar las brechas de género, a mejorar la participación de la mujer en el trabajo y también por la legislación internacional de protección del niño. Y no obstante estas premisas, las diferencias entre los países OCDE son muchas en cuanto a la cobertura, en cuanto a su financiamiento, y es lo que observamos, por ejemplo, como ocurría con países que le dan preferencia a los regímenes de subsidio, como ocurre con Inglaterra. Inglaterra tiene bastante pero principalmente con Australia, Nueva Zelanda, y pasando por, digamos, serían más mixtos como Francia
y España, y yéndonos hacia allá los países nórdicos como Suecia, Finlandia, que tienen una cobertura más amplia también provista por el Estado. Luego, voy a avanzar. Le damos la bienvenida a la ministra. Bienvenida, por favor, la ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Francisco es un caballero, así que le van a hacer el asiento. No se preocupe, ministra, bienvenida. Cristina. En el informe OCDE Education at a Glance están también relevando la situación de que se está tratando de mejorar las capacidades cognitivas, el desarrollo de los niños a través de una educación temprana. Es decir, ya no es un cuidado meramente del niño en sus necesidades, digamos, de juego más básicas, sino también en ir poco a poco incorporando el cuidado al sistema educativo, como lo ha enfocado en los últimos años Inglaterra, por ejemplo. Y para eso se ha potenciado la calidad y el acceso universal. En Alemania tenemos que, hace bastantes años comenzó también este proceso de mejora, porque por supuesto, como en todos los países, hay mayor demanda que oferta de cupos en salas cuna y en distintos centros de cuidado infantil, porque todos estos países abarcan una diversidad de centros, posibilidades de cuidado que abarcan desde el cuidado personal en casa hasta lugares destinados específicamente para este objetivo. En Alemania, digamos, se aprobó ya hace el 2008 esta ley, que es la ley de fomento, una ley por supuesto alemana muy larga, que es ley para el fomento a los niños menores de 3 años en establecimiento de jornada completa y en régimen de jornada completa, y donde establece ya el derecho al cuidado preescolar. Es decir, no hace tantos años, estamos hablando del 2008, y esto ya empezó a hacerse efectivo en el 2013 para señalar que desde los 3 a los 6 años hay un derecho específico de cuidado. ¿Por qué? Porque a los 6 años ya comienza la escolaridad obligatoria. Y tenemos que, existen muchos tipos en Alemania de cuidado infantil y se van separando por grupo. Ahora, hasta los 3 años normalmente son entregados por los famosos, entre 3 y 5 o 3 y 6, los kinder, famosos kinder, que son los jardines infantiles. Pero no son los únicos y van surgiendo nuevas modalidades también. Después, ¿qué más? Eso como lo más interesante. Avánzame una. Y eso le decir, cuando no hay capacidad o suficientes cupos, ahí ha entrado el gobierno federal, porque el 2013 la política pública incorporó una inversión o hizo una inversión muy alta para lograr dar mayor cobertura. Por lo tanto, cuando no hay suficientes cupos, el gobierno federal ha provisto también por el cuidado individual, y también los gobiernos de los Länder. Y los gobiernos de los Länder, por ejemplo, en Baja Sajonia, en el que si no hay suficiente, ellos cubren una parte del cuidado. Pero individual. Claro, exactamente, individual. Siguiente. Como decíamos, en Australia el sistema es distinto, porque está basado en la ayuda financiera que se le entrega a los padres. En este caso, hasta hace poco, hasta hace unos meses, hasta el 2018 existían 2 sistemas de ayuda, es decir, subsidios. Un beneficio guardería y un beneficio que era de reembolso por gasto. Y estos fueron reemplazados por un subsidio único llamado subsidio de cuidado infantil, y que también se paga, dependiendo obviamente de los factores, el ingreso familiar, el valor de hora de cuidado, porque hay muchos tipos de cuidado en Australia que son entregados y que se llaman desde el long day care, por ejemplo, que son los tradicionales lugares de cuidado creados para cuidado infantil, normalmente asociados a veces a una escuela, pueden ser que tienen esas jornadas largas. Está el family day care y son 5, el family day care, otros en la casa, que lo mencionaron sobre los niños enfermos, que también pueden ser cuidados en la propia casa del niño.
fuera de escuela, para los pre-vacaciones, etcétera, post-escuela. Y otro que era el occasional care, que es para ocasiones especiales. Pero es importante porque aquí le exigen a los padres que sean responsables en los pagos, se les entrega este subsidio y no necesariamente, excepcionalmente se le paga al titular, pero normalmente es al proveedor. Y avanzame el otro. ¿Tú ibas a contar de España? Bueno, en el caso de España tampoco existe una obligación legal al empleador para proveer, sino que también es asumido por parte del Estado. España también presenta problemas en cuanto a los cupos para las mujeres o padres trabajadores que quieren tener un cupo en las salas cuna. Ahora, no obstante a ello, en la ley orgánica dice que las administraciones públicas tienen que dar esta educación infantil, pero la misma ley dice que esta debe ser progresiva en la oferta pública, o sea, no están obligados, no se obligan como un derecho, sino que deben proveerla, pero efectivamente tiene que ser progresivo porque las administraciones públicas son aquellas las encargadas a darla. Los centros pueden ser públicos de las comunidades autónomas, ayuntamiento y consorcio, o pueden ser privados. Otras alternativas son las que dan los centros de trabajo a través de los convenios colectivos, que también es otra alternativa. Los cheques guardería es una opción distinta que se ha implementado hoy en día, es que la forma, el empleador paga directamente del sueldo del trabajador la guardería. Y al hacer eso, el beneficio que tiene el trabajador es que se le descuenta de su base imponible. Por ejemplo, si él gana 800.000 pesos chilenos, pero el trabajador se va a hacer cargo de la guardería y tiene que pagar 100, su sueldo imponible no es de 800, sino que es de 700. Ese es un beneficio que le da seguramente para ciertos sectores que no mandan a la pública, sino que la mandan a uno de carácter privado. Y hay otro beneficio tributario que salió en la ley de presupuesto del 2018, otro beneficio tributario, y eso da cuenta de que la provisión de 0 a 3 años no es completa. Entonces, es un beneficio tributario que para padres trabajadores con niños menores de 3 años, si ellos pagan, también tienen una deducción de hasta 1.000 euros de su base imponible para el pago de los impuestos anuales. Son alternativas, ¿cierto?, que ha pensado, digamos, el Estado para dar más provisión de salas cuna a través de un subsidio. En el caso de Francia también es otro país que, preocupado de la conciliación del trabajo y la vida familiar, tiene distintas alternativas porque también no tiene una provisión completa. Y bueno, muchos de ustedes pueden haber escuchado que hay diferentes modalidades. Hay una guarda individual de niños, vale decir que vaya una persona a mi casa, guarderías colectivas, que serían las salas cunas que nosotros conocemos acá, las guarderías familiares, vale decir que una persona dentro de mi mismo barrio se haga cargo de 4 o 5 niños, obviamente que todos tienen que estar certificados. Las guarderías parentales, cuando una asociación de padres se hacen cargo de una guardería en un sector. Las guarderías de empresa, vale decir estas que son entregadas a través de convenios colectivos, y las últimas que son del 2017 son las guarderías con inserción profesional, preocupados de algunos colectivos que están sin trabajo para que vayan a la entrevista de trabajo y para que estén más llanos. El financiamiento en Francia es compartido. Está la caja de prestaciones familiares y también tiene que haber un aporte de los padres. El aporte de los padres en una tabla que no la quise representar aquí, que dice relación con la cantidad de hijos que se haga cargo y además con los ingresos que tenga la familia. Además, hay otro servicio, otro tipo de financiamiento que es un subsidio de un reembolso total o parcial de las cotizaciones y que puede ser, es un complemento, un subsidio a aquella mujer o padre que se quiera quedar en la casa, ¿cierto? Que se quiera quedar en la casa al cuidado de un niño menor de 3 años, o un complemento si yo quiero tener una persona en mi casa. Que ese es como son distintos modelos. Bueno, como les decía rápidamente, en Nueva Zelanda también, sistema de subsidio, y se puede elegir, por ejemplo, para los de 3, 4 y menores de 5 años, como un derecho a 20 horas gratuitas de educación preescolar por 6 horas diarias, o sea, hay un máximo, pero hay que optar entre ese o el Child Care Subsidy, porque no son
complementarias, sino que no pueden aplicarse para las mismas horas. Y eso sí, se le da prioridad, que también tiene un límite de horas. Pero si el padre o la madre trabaja o estudia o tiene otras circunstancias especiales, hijo enfermo, otras necesidades, se le puede aumentar a 50 horas semanales. Por el contrario, se disminuye si no trabaja o no estudia. Es decir, el foco está en las necesidades. Y lo mismo, se paga directamente el establecimiento, muy parecido a Australia, y también excepcionalmente al cuidador. O sea, a la persona del cual el niño es dependiente. Siguiente. Y en Reino Unido, como decíamos, ha sufrido una modificación en sus políticas. Su objetivo principal era sacar a los niños de la pobreza, por lo tanto, ese era el objetivo del cuidado. Y de a poco ha ido evolucionando hacia, siempre dándole prioridad a los niños con discapacidad, a los niños dependientes del Estado, que están recibiendo alimentación. Todos los niños más vulnerables son los que tienen las prioridades para asistir a los centros que son de carácter público, dependientes de los ayuntamientos, etc. Y a partir del 2006 ya se estableció el derecho a educación gratuita para los de 4 y 5, pero de 0 a 3 solo hay apoyo financiero, especialmente familias de bajo ingreso, padres o madres estudiando, que estén desempleados. Y por último, Suecia, que es como paradigma también en todas estas situaciones que son como estado de bienestar, es tratar de, a través de altos impuestos, dar la mayor cobertura posible y un acceso universal. A partir de la ley de educación, se regula el cuidado infantil, que es de 1 a 6 años. Tenemos que recordar que estos son países que tienen largos parentales y postnatales. Por lo tanto, los niños, claro, están en el cuidado de la familia. Entonces, no es necesario, no se establece exacto, a lo menos de 1, porque ese ya estaría cubierto, digamos, por ese otro beneficio, ese otro derecho. Y se le entrega, principalmente son los municipios, los ayuntamientos quienes proveen del servicio, y claramente, como no hay sistema perfecto, cuando no se alcanza o por distancia no es posible, siempre existen también las empresas, o sea, el sector privado que también completa, y las guarderías a domicilio. Y el financiamiento es también compartido, los padres también, pero obviamente con escala, según el nivel de ingresos y el número de cuidado de los niños. Eso. En términos de conclusiones, bien simple, el tema del cuidado infantil se ve como una medida de la conciliación de empleo y la familia. Eso es un punto que se ve en ambos modelos. También se ve que la provisión en ninguno de los países revisados es completa, sino que está constantemente viendo cómo mejorarla. Ahora, cómo se provee de mayor cantidad, vemos que en el caso de Suecia, que es el ser una prestación social, finalmente, claro, el financiamiento viene por los altos impuestos, 35-40% de impuestos a la remuneración. Por lo tanto, la prestación de la sala cuna está casi cubierta. No obstante a ello, igualmente el ayuntamiento es el que se hace cargo de ello, pero los padres también tienen que poner un aporte en relación a su. Ahora, también en el caso francés, a mí me llama la atención que también tiene bastantes alternativas, digamos, de que no sea una guardería colectiva, sino que a través de agrupaciones de padres que se quieren hacer cargo de esto, o estas guarderías de. Todo esto obviamente que está certificado, no quisimos traer acá de la ley que certifica, incluso hay técnicos de cuidadora. Y por el otro lado, como revisó Cristín, los países que son más anglosajones tienen es otro modelo, es un modelo de subsidio, ¿no? O sea, obviamente que hay provisión, pero no es un derecho social, sino que más bien es a través de subsidio. Eso, muchas gracias. Yo les agradezco tanto a Paola como a Cristín. Aquí hay una súper buena síntesis y yo imagino que a todos nos va a interesar, aquí hablo de todos los que estamos en la mesa, conocer detalles que están súper disponibles ambas. Así que muchas gracias por ilustrar. Creo que además es un muy buen marco para iniciar la discusión, porque lo que uno ve es que efectivamente hay distintos modelos que tienen que ver con la realidad de cada país y cómo se ha avanzado en este tema. Le voy a dar la palabra ahora de Comunidad Mujer a la directora ejecutiva Alejandra Sepúlveda, que viene además con la directora de estudios, Paula Poblete. Vamos a exponer ambas.
¿Van a exponer ambas? Sí. Pero lo puedes hacer desde allá sin problema. Venimos juntas, sí. Bueno, yo quiero agradecer esta invitación para poder exponer nuestra visión respecto a este proyecto de ley, pero en particular a la necesidad urgente de poder legislar y reformar este artículo 203 del Código del Trabajo, tal como decía la senadora Goich. Yo creo que llevamos como 10 años y no es exagerado, intentando que esta reforma, que es una reforma pro empleo de la mujer, pueda salir adelante. Y en ese sentido nuestra presentación va a tener la siguiente estructura. Primero, enfatizar sobre la necesidad de la reforma, algunas observaciones al proyecto de ley, y también traemos algunas simulaciones de distintos escenarios de provisión y de cobertura en función de algunas variables que queremos plantearles en nuestra presentación, y terminar con unas recomendaciones. Bueno, primero que todo, el actual artículo 203, como todos sabemos, es discriminatorio con los niños y niñas, dado que en el fondo la provisión del cuidado es solamente para aquellos cuyas madres trabajan en empresas con más de 20 trabajadoras. Es discriminatorio contra las mujeres en el sentido de que carga toda la responsabilidad y por lo tanto el costo de esta provisión y del cuidado sobre sus hombros, y obviamente eso se contradice con los convenios 156 de la OIT y también el convenio de la CEDAW. El convenio 156 de la OIT habla y se refiere a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres trabajadoras frente al cuidado familiar de sus hijos e hijas. También es una barrera el acceso al mercado laboral para las mujeres. Todos sabemos que evidentemente las empresas, por un asunto muy lógico y muy pragmático, intentan no contratar más de 19 mujeres, porque si no tiene que pagar esta sala cuna. Es una de las principales causales de brecha salarial, lo sabemos, hay algunos estudios, ahí hay un estudio citado que efectivamente este costo de la sala cuna finalmente se traduce en una menor remuneración para las mujeres, impacta desde ese punto de vista en su brecha salarial, pero también en general el costo de la maternidad, al estar sobre los hombros de la mujer, eso es causal de muchas barreras también de acceso, de permanencia, de promoción en el mundo del trabajo. En realidad es un costo bastante importante, y por supuesto que refuerza paradigmas que hoy día están obsoletos, que tienen que ver con la división sexual del trabajo, donde fundamentalmente el criterio es que el hombre es el proveedor principal, la mujer la cuidadora por excelencia, y hoy día, dada la evolución de las sociedades, la verdad es que no podemos seguir pensando que el trabajo de la mujer es secundario o es menos importante, ¿no? De alguna manera nosotros hemos enfatizado hace mucho tiempo que en general todo el Código Laboral, en cuanto a su sistema de protección a la maternidad, tiene problemas respecto a la promoción de la corresponsabilidad, dado que los padres no tienen derecho al cuidado. Y en ese sentido creemos que este es un proyecto que nos da la oportunidad de avanzar en mayor corresponsabilidad y generando escenarios donde efectivamente podemos incluir un mayor derecho para los padres también. Aquí unas pocas estadísticas. La verdad es que entre la población de mujeres adultas de 25 a 64 años, Chile es el país que tiene una de las menores participaciones laborales respecto de los países de la OCDE. La verdad es que en general los países de la OCDE la participación de la mujer es por sobre el 70%, y vemos que los que tiran el promedio para abajo son países como Chile, como México, como Turquía, los que tiran para abajo este promedio, y nosotros por supuesto estamos en los últimos puestos de esa lista. Las razones que esgrimen las mujeres para la inactividad, para no participar en el mercado laboral, son súper claras. Hoy día en Chile hay 1,4 millones de mujeres adultas entre 25 y 59 años, y de esas, al menos 1 millón no trabaja remuneradamente por razones familiares que tienen que ver con el cuidado de los hijos. Y la verdad es que el porcentaje de hombres que esgrime el no trabajar, la verdad es que las principales razones son por problemas de salud, nunca por el problema del cuidado de otros.
Y por supuesto que tenemos claro que los beneficios de trabajar remuneradamente son innumerables para las mujeres. La autonomía económica genera protección social, genera también protección, es un factor que ayuda contra la violencia de género, es un factor de superación de pobreza, de desarrollo personal, de aprovechamiento del capital humano en un país donde tenemos más del 50% de mujeres y también, por supuesto, un aporte al PIB del país. ¿Qué ha pasado en Chile en las últimas décadas? Desde 1990 a la fecha, efectivamente, las mujeres han protagonizado un ingreso masivo al mundo del trabajo. En 1990 la mayoría de las mujeres eran inactivas. Hoy día nuestro porcentaje de participación es de un 67% entre las mujeres adultas de 25 años y más, pero seguimos teniendo una brecha muy importante en relación a los hombres y ahí ustedes pueden ver en esa curva cómo básicamente los hombres no han cambiado su trayectoria y sus oportunidades desde en el último cuarto de siglo. Observaciones al proyecto. Razones para aprobar este proyecto. Nosotros queremos enfatizar y decir en esta comisión que creemos que este es un proyecto que es muy importante y queremos llamar a su apoyo transversal. El hecho de que sea un proyecto que emane desde el Poder Ejecutivo brinda una oportunidad bien relevante para la tramitación y para poder de verdad tener una nueva ley de sala cuna en nuestro país en los próximos meses. Es un proyecto que elimina el límite de las 20 mujeres contratadas, lo que básicamente elimina esa discriminación tremenda contra el empleo de las mujeres, favoreciendo, por supuesto, un crecimiento del PIB. Hay varios estudios que calculan que si 900.000 mujeres hoy día ingresaran al mundo laboral, nuestro PIB crecería en un 6%. Es un estudio bien citado, pero es bien importante también enfatizarlo. Es importante que se amplíe el beneficio a las trabajadoras de casa particular y a las trabajadoras independientes. También el esquema de financiamiento a través de un fondo solidario, que es la señal más clara en que este proyecto equipara e iguala los costos de contratación entre hombres y mujeres al fijar una cotización de todos los trabajadores y trabajadoras por parte de sus empleadores. Creemos que es importante y es valorable la consideración de que el padre puede solicitar el beneficio si es que la madre, o sea, en representación de la madre trabajadora, aunque vamos a ver más adelante que nosotros somos mucho más ambiciosas en este punto. Y también creemos que es muy importante el hecho de que propicia un cambio cultural frente o hacia la corresponsabilidad. Hoy día el gran nudo para el cambio en términos de igualdad de género en nuestro país precisamente tiene que ver con esa falta de corresponsabilidad. Así como vimos en el gráfico que las mujeres han ingresado masivamente al mundo del trabajo, eso no ha tenido un correlato en el involucramiento de los hombres en el cuidado de la familia. No es así, o sea, los hombres salen a trabajar, cierran la puerta y básicamente no tienen en el fondo esa responsabilidad por ley de estar conectados con el cuidado de sus hijos. Y bueno, y por supuesto también vemos posibilidades de mejoras a este proyecto. Le quiero ceder la palabra a Paula, que va a seguir con la presentación. Muchas gracias. Entonces, como posibilidades de mejorar el proyecto, lo que vemos es que, por un lado, a las trabajadoras independientes se establece un límite de la provisión del servicio dependiendo de la jornada. Es decir, si las dependientes tienen una jornada inferior a las 15 horas, no tienen acceso al beneficio. Entre 15 y 29 horas tienen acceso a 2/3 del beneficio y sobre las 30 horas tienen derecho al beneficio completo. Por lo tanto, ahí nos parece que hay margen para mejorar. Las trabajadoras independientes que son incluidas en el beneficio son aquellas que tienen un ingreso imponible superior a los 4 ingresos mínimos mensuales, lo que corresponde a 1.152.000 pesos, lo que en Chile, en el caso de las independientes, solo lo alcanzan un 16% de las mujeres. Por lo tanto, ahí también hay margen para mejorar. El beneficio se suspende si dentro de 60 días corridos del año, digamos, se produce una inasistencia. Entonces también ahí podemos ver que hay espacio para otorgar el beneficio sin ese requisito. En cuanto a esta posibilidad que comentaba Alejandra, que la vemos como
como un plus del proyecto, que es la posibilidad de que si la madre renuncia a su derecho, lo puede hacer ejercicio el padre. Para nosotros es fundamental que los padres puedan tener derecho más allá de la situación laboral de las madres. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, el 40% de los niños y las niñas menores de 2 años cuyas madres son inactivas, con las condiciones actuales del proyecto, es decir, independientes que cotizan sobre el $1.000.000 y los dependientes con jornadas las que ya vimos, un 40% de esos niños que tienen a sus madres inactivas tienen un padre que sí cumpliría con esos requisitos, por lo tanto podría optar a ese beneficio. Por lo tanto, ahí también vemos que hay margen de avance. Como comentario final al proyecto, queremos decir que nosotros no nos vamos a pronunciar respecto del voucher y la posibilidad del copago o todas las cosas asociadas con esta sociedad administradora o con los requerimientos técnicos que debiesen cumplir la sala cuna. Sabemos que ahí hay disyuntivas relevantes, pero nosotros encontramos que para eso están otras instituciones especializadas. Pero lo que sí queremos decir respecto de esto es que ninguno de esos temas debiese entrampar la discusión respecto de eliminar una discriminación tan perjudicial para la inserción laboral de las mujeres. O sea, lo del límite del 20% es brutal. Y no podemos seguir violando, como decía Alejandra, el convenio 156 y todas las normativas que ya nosotros hemos ratificado con el convenio, digamos, con la convención de la CEDAW, ¿sí? Voy a entrar en las simulaciones. Acá van a tener que hacer un acto de fe con nosotros, con toda la cocina en el fondo que hay detrás de estos ejercicios. Yo les voy a contar algunos criterios y supuestos que trabajamos. Va a haber detalles. Nosotros la próxima semana vamos a publicar un... Ministro, yo les pido silencio, por favor. ¿Ya? Gracias. Vamos a publicar un boletín con el detalle de estos cálculos. Por ahora, como hay poco tiempo, vamos a avanzar y les insisto, van a tener que creernos. Pero básicamente lo que trabajamos fue la CACEN 2017. Tuvimos la buena fortuna que... Tiene muy buena reputación, así no hay problema. Sí, no. Tuvimos la buena fortuna de que la CACEN 2017 se lanzó a principios de septiembre, por lo tanto pudimos trabajar con la última data disponible. Evidentemente trabajamos con los niños entre 6 meses y 23 porque el beneficio empieza a correr a partir después de que termina el postnatal parental, y distinguimos a las trabajadoras, como bien señala el proyecto, entre las que tendrían derecho y las que no, pero algo muy fundamental es que distinguimos también por quintil de ingreso de las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque ya en Chile las mujeres, o más bien los niños, de los 3 primeros quintiles tienen derechos a la cuna si su cuidador o cuidadora busca trabajo, estudia o trabaja remuneradamente. Por lo tanto, ese derecho ya está garantizado para ellos y es muy relevante cuando estudiamos el número potencial de beneficiarios hacer ese cruce, ¿sí? Entonces, otra cosa que no hicimos fue considerar dentro de los cálculos de niños y niñas, evidentemente, a las trabajadoras dependientes del sector público, porque esas trabajadoras no están consideradas en este proyecto, están afectas al estatuto administrativo que contempla otra normativa. Y, como les digo, en este cruce con el programa Chile Crece Contigo, lo que estimamos fue que hay un 25% de niños y niñas de los 3 primeros quintiles que no hace uso de su derecho por la vía del Chile Crece Contigo, sino a través del artículo 203 del Código Laboral, ¿sí? Finalmente, para los dos quintiles de mayores ingresos, el 4 y 5, estimamos que un 36% de las mujeres que cotizan como independientes gana los 4 ingresos mínimos mensuales como mínimo, ¿sí? Perdón, me faltó una ahí. Y lo otro que hicimos fue considerar que la tasa de asistencia a la sala cuna entre las mujeres ocupadas es del 25%. Esto también es relevante porque cuando uno estudia la tasa de asistencia neta, es decir, todos los niños de menores de 2 años que van a la sala cuna, pero considerando toda la población de niños menores de 2 años, la tasa en Chile es del 10%. Pero cuando uno considera los niños cuyas madres están ocupadas, es un poco más alta que... No un poco más alta, es bastante más alta, es más del doble, y alcanza el 25%. Por lo tanto, esa es la tasa que consideramos porque es la que nosotros estimamos la relevante en este caso. Entonces, el costo anual por trabajadora beneficiada
alcanza a los casi 3.200.000. Si es que consideramos que el beneficio es de 245.000 pesos mensuales, multiplicado por 13, porque son 12 mensualidades más una matrícula. Y en el caso de aquellas personas que acceden al beneficio en 2/3, sería un costo anual de 2.123.000 pesos, ¿sí? Cuando hacemos las simulaciones de ampliar este beneficio a personas que cotizan por menor salario que el límite establecido en el proyecto o por menos horas, otorgamos el beneficio también en 2/3 para no distorsionar tanto, digamos. Les insisto nuevamente, créanme, ahí está la información provista por la Superintendencia de Pensiones que refiere a lo que se podría recaudar con este 0,1% imponible. Dividimos a la gente entre el sistema de capitalización individual, que es la mayoría, y la gente que está todavía en el sistema anterior. También distinguimos entre dependientes e independientes y a todo eso le aplicamos el 0,1% y ahí calculamos que la recaudación sería de 47.000 millones de pesos. Si a eso le sumamos el aporte fiscal que pretende traspasarse del seguro de cesantía a este fondo solidario para la Sala Cuna, que alcanza a los 11.000 millones de pesos, tenemos que el primer año recaudaríamos 58.000 millones de pesos. Les pido que esa cifra la tengan en su memoria porque después vamos a ver los costos de nuestras simulaciones. Entonces serían 58.000 millones de pesos. Entonces, acá les proponemos 4 escenarios. El escenario 1 es lo que costaría, lo que costaría el proyecto actual con las características de los beneficiarios actuales, es decir, las mujeres dependientes de más de 30 horas con el beneficio completo, las que trabajan entre 15 y 30 con 2/3 del beneficio, y las trabajadoras de casa particular y las independientes que ganan más de 4 ingresos mínimos. Entonces, con esas características tenemos que el total de infantes entre 6 y 23 meses alcanza a los 272.000, ¿ya? Ahora bien, no todo el mundo, nunca en ningún país del mundo, el total de niños va a ir a la Sala Cuna. Muchísimas madres, aún teniendo el derecho a Sala Cuna gratis, con una excelente Sala Cuna, el mejor nivel, etcétera, muchas madres o muchas familias, digamos, madres y padres, deciden no enviar a su hijo a la Sala Cuna. Por lo tanto, si consideramos esa tasa de asistencia, nos damos cuenta que los beneficiarios potenciales serían 80.290. Eso es bastante poco si consideramos que los que no tendrían beneficio serían 192.000, es decir, la tasa de cobertura sería del 29,5%. Ahora, entre los que la usan y los que se van al Chile Crece Contigo, etcétera, nos quedamos con los que serían usuarios del artículo 203, serían 12.363. Y eso costaría 38.000. Recuerden que recaudamos 58.000, o sea, nos alcanza bien, ¿sí? Nos queda vuelto, exactamente. Luego, en la columna 2, el ejercicio que está simulado ahí es si es que no establecemos discriminaciones para las mujeres. Es decir, consideramos a todas las que cotizan, a las que trabajan menos de 15 horas, a las que imponen por menos de 4 ingresos mínimos. Si las consideramos a todas, bueno, siempre los infantes entre 6 y 23 meses no cambian, pero ahí las potenciales beneficiarios que siempre hablamos de niños ahí, son 124.000 niños. Es decir, la cobertura llega al 45,5%. Ahora, con las tasas de usabilidad que ya les dije, los que se van a Chile Crece Contigo, etcétera, nos quedan 22.000 niños y niñas que usarían el 203, lo que nos costaría 67.000 millones. Es decir, ahí nos pasamos de los 58.000 que ya les conté, recaudamos. En la columna 3, lo que hay es, para nosotros, a juicio nuestro, la mejor solución, digamos, es por lo que hemos estado trabajando en nuestra organización más de 15 años, que es el que se incluya el derecho a los padres, en las mismas condiciones en las que está escrito en el proyecto de ley, es decir, sobre las 30 horas, sobre los 4 ingresos mínimos para el caso de los independientes, pero bajo esas condiciones la cobertura aumenta al 54,6%, es decir,
148.000 niños podrían tener derecho a la sala cuna y los usuarios serían casi 30.000. Ahora bien, evidentemente eso cuesta más plata, 93.000 millones de pesos, que está bastante por sobre los 58.000 que les pedí que memorizaran, ¿sí? La cuarta fila es un ajuste que a los ojos de la plata recaudada es bastante viable, porque ahí lo que nosotros hacemos es decir, ok, mantengamos el proyecto de ley, los 4 ingresos mínimos para la independiente, los 30 horas para las dependientes, pero sumemos a los papás en el caso de que las madres sean inactivas pero puedan acreditar que están estudiando, ¿sí? Ahí hay 2.000 infantes en el fondo que están en esa situación y que podrían acceder a sala cuna por esa vía, y eso cuesta 2.000 millones de pesos más, es decir, un total de 40.000, ¿sí? Recomendaciones entonces, y con esto vamos terminando. Les agradezco la paciencia con las cifras, son bastante áridas, pero confíen en que exactamente es muy relevante tenerlas en la cabeza. Poner acento en que esto es una reforma laboral con perspectiva de género, ¿sí? Hemos estado siendo testigos de que se han instalado otras ideas en la agenda pública y nosotros queremos reforzar que esto es una reforma laboral urgente con perspectiva de género. No restringir el beneficio según la jornada de las trabajadoras dependientes. Ahí se produce una disparidad muy relevante, porque una independiente que cotiza sobre 4 ingresos mínimos, por ejemplo, pero trabaja solamente 10 horas, tendría derecho a la sala cuna en condiciones completas, mientras que otra dependiente no. No restringir el beneficio según el ingreso de las trabajadoras independientes. O sea, ahí también nos parece que se produce una discriminación arbitraria al poner este límite, y sitúa a las mujeres con un mismo ingreso en condiciones distintas. El que se otorgue el derecho a sala cuna a los padres dependientes e independientes que cotizan bajo las condiciones del proyecto cuando la madre sea inactiva, porque eso nosotros lo que vemos que efectivamente se traduce en un impulso al empleo de las mujeres. Y tal como el propio proyecto de ley sugiere, porque el proyecto de ley dice que se partiría con una cotización del 0,1, pero que podría gradualmente aumentar a 0,4. Nosotros vemos que esta simulación 3, que les decíamos que costaba 93.000 millones de pesos, es totalmente alcanzable cuando la cotización aumente a un 0,2%. Así es que no es un escenario que sea completamente imposible, es factible si es que vamos gradualmente subiendo la cotización, ¿sí? Para terminar, una frase que a nosotros nos encanta, que la dijo Anne-Marie Slaughter, que fue directora de planificación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dice que los hombres y las mujeres nunca serán iguales mientras los dos sean responsables de ganar dinero, pero las mujeres sean las únicas responsables de cuidar de los demás. Por lo tanto, creemos que este proyecto apunta a salvaguardar esa premisa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Además, creo que no puede ser más oportuna la simulación de datos que hacen, que fue un tema que habíamos conversado en la sesión pasada con el Ejecutivo, con ambos ministros, para entender también cómo son los cálculos que se hacen en el proyecto y que ellos están pendientes. Yo quiero plantearles a todos, porque estamos a 5 minutos de terminar la sesión. Yo creo que aquí tuvimos que ver inicialmente un tema que no estaba programado, por eso partimos más tarde, pero que teníamos que resolverlo en la tramitación legislativa de un proyecto. Entonces, que quizás pudiéramos, si tienen disponibilidad, tanto Marta, ¿no es cierto?, el representante de la Universidad Alberto Hurtado como Chile Mujeres, de que continuemos la próxima sesión el miércoles para poder escucharlas con tiempo. Invitamos también a Comunidad Mujer para que podamos hacer un diálogo. Ustedes, las tres, aportan visiones que son complementarias, que se refuerzan, también tienen sus propios análisis, pero ahí me gustaría darles el tiempo suficiente para trabajar con calma. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Y le vamos a dar la palabra al ministro. Brevísimamente, Presidenta, para no atrasarlo, y me comprometo la otra semana a hacer Tiene 5 minutos, esto por escrito. Lo que pasa es que yo quería solamente referirme a 2 puntos que me parece súper sensible. Agradecerle además el estudio que hicieron, súper completo, y coincidimos en muchas cosas. Pero para que no parezca tan burdo la diferencia de cifra, cuando tengamos la oportunidad nosotros, lo que usted pidió la semana pasada de
explicar el informe financiero de este proyecto, usted podrá darse cuenta que, o podremos darnos cuenta que la tasa de uso que nosotros, por responsabilidad, contemplamos, sube rápidamente al 30% y el año 2000 y a fines del 2022 está en el 40%, que es la de la OCDE. Porque no nos podemos quedar sin plata. Sí, pero ahí para que se entienda la diferencia... Y ella usa la del 20%. ¿25? Ahora, nosotros inicialmente usamos eso. Claro, nosotros partimos con 25%, un solo año tiene 25%, y inmediatamente al año siguiente pasamos a 30%, al año siguiente a 35%, y al cuarto año ya estamos con 40%, lo cual sería la mejor noticia para Chile. Si logramos una tasa de participación laboral tan alta y una participación y un uso de la cuna del 40%, estaríamos todos felices. Creo que es responsable que el Ejecutivo se ponga en el escenario que esto aumenta rápido. Si no ocurre eso, obviamente que esos recursos van a estar. Entonces, sentimos que era responsable ponernos en el escenario y que esto se va a masificar mucho más de lo que uno... Porque si ponemos un 25% de forma constante, obviamente que sobran los recursos. El incorporar a los hijos de los trabajadores cuyas madres no trabajan es exactamente el doble. Son exactamente el nombre. 37.299 sube, si son las hijas de las mujeres trabajadoras, 37.488 trabajadores hombres. Es exactamente el doble. Se duplican costos y en cobertura. Y lo último que quería señalar, que no se vaya a entender que nosotros estamos diciendo que los trabajadores independientes tienen que tener como requisito el monto que usted dijo. No, lo que dice la norma es que el trabajador independiente tiene que cotizar para tener la cuna tiene que tener 6 cotizaciones. El 3B. El 3B dice, registrar 6 o más cotizaciones previsionales continuas o discontinuas dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud del beneficio. Ahora, como no queremos que se cotice por... Sí, el artículo 18 lo que establece es que la cotización, primero, tiene que ser completa. No puedo cotizar solo para Saracuna y no para el resto de las prestaciones. Y el monto de sueldo completo que debo haber tenido durante todo el periodo en que cotizo, es decir, los 12 meses, tiene que ser 4 sueldos mínimos en todo el año. Es decir... No mensual. No mensual. No, la ley, obvio, lo que queremos establecer es que usted no tenga que cotizar sobre 100.000 pesos o sobre 50.000 pesos, sino que si usted tiene durante todo el año un ingreso de mínimo de 4 sueldos mínimos, cumple el requisito. Sí. Eso. Sí, pero yo creo que, bueno, es súper oportuno que lo planteen, porque nuestro rol es que la ley se entienda claramente, pero el espíritu y cómo se determina el beneficio por parte del Ejecutivo está claro. Yo tengo una pregunta, ministro, y después le voy a dar la palabra a la ministra también, porque nosotros estamos viendo a la par la obligación de cotización de los independientes. Entonces, usted acaba de decir que tienen que cotizar por el total para poder tener derechos a la cuna. Entonces, entra en régimen, diríamos, en el caso de los independientes, la totalidad el 2017, si no me falla la memoria. O sea, recién al 2017, los que imponen de acuerdo a la norma de la obligación... 2027, perdón, me falta la necesidad de almuerzo ya. Pero eso significa que solamente cuando tengan la cotización completa van a tener este derecho, o porque lo que se planteó durante la comisión es que justamente uno de los beneficios del planteamiento que hace el Ejecutivo es que va a estar toda la cobertura de seguridad social, o sea, claro, en el caso de la ley de accidente de trabajo, de la ley sana, pero también de esa lacuna para los trabajadores independientes. Entonces, a mí me gustaría eso, a propósito de que hoy día tenemos la votación en general, que quedara claro. Sí, senador Letelier, sobre lo mismo, me imagino. Vamos a tener un debate si esto es una ley laboral, una ley de seguridad social, si vamos a vivir la transición entre una laboral para la mujer trabajadora hacia lo que algunos creemos que es un derecho de los niños y niñas. Ese va a ser parte del debate, pero es más ideológico y conceptual ese debate que práctico. Pero va a tener un aterrizaje práctico. Mi duda, presidente, en las cifras es... Yo entiendo que Comunidad Mujer en las cifras eliminó en sus cálculos todo lo que es la cobertura que el Estado hoy entrega. Y por ende es muy importante precisar los datos, pero yo creo que eso va a ser parte fuerte de nuestra discusión.
El ministro dice que es el doble cuando se incorporan a los hombres, pero eso no me cuadra porque eso supondría que ninguna mujer trabaja. Es decir, la incorporación de la mujer, del hombre como sujetos de derechos, si ese fuera el origen, tendría que ser 30 y tantos %, si es que la participación, casi 40%. Entonces, es bueno que en algún momento podamos, porque los números deberían ser todos iguales, de generar un pequeño esfuerzo de trabajo, presidente, con los equipos de la biblioteca, con los equipos técnicos, para poder llegar a una cifra única. Ministra, Sí, yo quiero cerrar, le pido que use su micrófono. Muchas gracias. Solo 3 cosas. Uno, agradecer las exposiciones de la biblioteca, de las especialistas de la biblioteca y de Comunidad Mujer. Yo creo que es bien importante que el gobierno, el ministro y nosotros del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Comisión también tome nota de que nosotros estamos observando que los países más desarrollados en esta materia tienen una política de cuidado infantil que tiene múltiples alternativas y eso es muy interesante. O sea, no hay una sola manera de ofrecerle a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de cuidar la familia, en este caso los niños, para que puedan las personas trabajar fuera de su hogar. Eso por una parte. 2, me interesaba muchísimo, nos interesa que quede clarísima la diferencia de interpretación tanto del artículo 3b como del artículo 18. Las personas independientes pueden acceder a este beneficio siempre y cuando cumplan con el mismo requisito que se cumple hoy día para poder acceder al postnatal. Y en ese punto yo quisiera también, Presidenta, puntualizar y hacer hincapié en que alrededor del 30% de las mujeres que trabajan remuneradamente lo hacen de manera informal. Es un número que también nos preocupa muchísimo porque tiene una repercusión en sus pensiones, entre otros elementos que son de derechos laborales muy importantes. Por tanto, también creo que tenemos que mirar este tipo de reformas que incentivan a la formalización y ojalá que se mantengan también formalizadas, o sea, que al acercarse a algo que significa una cotización y todo lo demás que significa estar formalizado se mantengan en el sistema. Así que eso quisiera puntualizar. Por una parte, importante que hay múltiples alternativas, por eso decíamos en la sesión anterior que este es un gran paso, desde luego no el único, no el primero tampoco, pero sí nos parece que es un gran paso. Y en segundo lugar, lo importante que es caminar hacia la formalización del trabajo, en particular y en lo que a nosotros nos interesa de las mujeres, porque tienen también una brecha respecto de la formalidad de trabajo de los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Sí. Ministro, a mí me gustaría poder clarificar lo de los independientes, cómo está contemplado, porque evidentemente una ley que estamos discutiendo ahora no puede contemplar una ley que todavía no existe, que recién es un proyecto, pero sí en el análisis tiene que estar contemplado, porque lo que queremos, o sea, entra en vigencia durante este año esa ley. Mire, obviamente que este es un tema que lo podemos discutir, pero hoy día, ¿cómo están los 2 proyectos? El proyecto que establece la gradualidad de cotización de los independientes, usted con ese proyecto puede optar por 3 caminos. Uno, cotizar por el total. El proyecto le permite cotizar por el total, si usted quiere, si tiene la posibilidad, si no le afecta en su ingreso ni en su flujo, en su ingreso líquido o en su flujo. Segundo, puede cotizar por una que le llamamos una vía intermedia, solo por la retención del 10%, y se va todo a salud. Estamos pensando en personas que quieran tener una mejoría en su cobertura de salud y cotizan el 10% y no se les devuelve nada. Y aquellos que quieran, que son la mayoría a nuestro juicio, que esto se aplique gradualmente para no afectarles su flujo, ustedes saben, está la tabla en que se les va aumentando la cotización en un 2% y se le imputa mayoritariamente en la primera etapa a las coberturas de seguro y salud. Ahora, ¿qué es lo que establece el proyecto Salacuna? Es que usted tiene que cotizar por el total de la cotización, al menos las cotizaciones que ahí mencionábamos, 6 en 12 periodos. Y eso se puede hacer con el proyecto Salacuna. Efectivamente, va a tener que, si usted quiere hacer uso de Salacuna, cotizar por el total de la renta imponible al menos 6 meses en los últimos 12 para poder tener acceso a Salacuna. Porque lo que no se puede hacer es que finalmente alguien, para acceder a la prestación de 250.000 pesos, cotice el 0,1% de su sueldo y nada más, porque eso haría que al final sería una cotización muy menor, mínima, en relación al sueldo.
Entonces, como se exige solamente, insisto, 6 cotizaciones en 12, en ese caso la persona tiene que cotizar por el total de la renta imponible, que la diferencia en todo caso va a ser, estamos hablando de montos muy menores para acceder a un beneficio mucho mayor como son los 250.000 pesos. Eso es hoy día. Yo creo que todos nos quedamos con un montón de propuestas, de dudas, de observaciones, pero esa es la idea. ¿Ah? Mientras más se formaliza, menos claro, gana. pero yo quiero agradecerles a todos. De verdad creo que es súper motivante estar en este debate. Yo creo que represento a todos y todas las que estamos acá y quedamos convocados para la próxima sesión el miércoles a la misma hora, agradeciéndoles la disposición a la Universidad Alberto Hurtado y a Chile Mujeres. Muchas gracias.